Quiero invitarlos en esta tarde, noche ya, que pueda abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Y vamos a buscar el capítulo 22. Lucas, capítulo 12, versículo 22. Muy bien. ¿Están orando por su familia, por su casa, por la economía, por el trabajo? ¿Cuántas cosas, no? Por ahí a veces escuchamos y decimos, cada casa es un mundo, ¿no? Así que, ¿qué mundo el de su casa? ¿Hay problemas? ¿Tienen problemas? ¿Hay alguna situación? ¿Sí? ¿Hay algunas cosas que conlleva a la vida misma, en realidad? Siempre compartimos, y lo dice su palabra, que el príncipe de este mundo es Satanás. Así que si usted quiere idealizar que algo bueno va a haber en este mundo, se va a decepcionar. Pero si conocía al Señor, y bueno, ahí está nuestra esperanza. Nosotros somos prisioneros de esperanza. Y por supuesto con el Señor todo se alivia y tenemos experiencias hermosas. Pero la Biblia dice que va a haber aflicción, que va a haber persecución, es más, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Así que quiere decir entonces que problemas va a haber, ¿sí? A los que aman a Dios todo les ayuda bien. Entonces, situaciones va a haber. No nos acomodamos a ellas, nos cuesta, no nos gusta, y mantiene y despierta en nosotros distintas cosas, ¿no? Puede despertar una situación. ¿Qué puede despertar? A ver, la escuela dominical. ¿Enojo? ¿Una circunstancia puede despertar enojo? Sí. Dígame, sí. Temor, también. Ansiedad, ansiedad, ¿no? Preocupación, también. Resistencia, esto no lo quiero, ¿no? A mí no me gusta esta condición, también. Despierta en nosotros distintas cosas. Yo tomo las cosas de una manera, usted la toma de otra manera, ¿sí? Así que, pero las situaciones las tenemos. Y yo quiero en esta noche hablarles algo que les iba a hablar el pastor, y bueno, y ahí de repente salí yo al encuentro y estoy en esta noche. Pero que lo vivo en mi hogar, ¿sí? Tengo la plena convicción de que Dios se interesa por mi vida y por mi familia. Dios está interesado por mí y por mi familia. Y quiero leer con usted Lucas capítulo 12, les dije, versículo a partir del versículo 22, ¿sí? Lo leo todo y después yo separé los versículos para hablarle de forma criolla, podríamos decir, de forma natural. Pero dice así el versículo, a partir del versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo?
Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios las hierbas que hoy están en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiedad, en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Sí? Empieza con una enseñanza, con un cuidado del Señor hacia nosotros, a la forma o en la forma en que tomamos las circunstancias que nos acechan, y termina este versículo que les leí con un mimo. No teman, manada pequeña, tu papá, quien sí se ocupa, y podríamos terminar la prédica acá, no la vamos a terminar acá. No te preocupes, dice el Señor. ¿Sí? Vieron que a veces en las circunstancias nos sentimos chiquitos, ¿les pasa? O que nos sentimos que a nosotros nos está pasando, que solo nosotros estamos sufriendo, ¿verdad? Y el Señor nos dice, no temas, manada pequeña. Tu papá sabe lo que necesitas. Así que esto nos tiene que dar fe, nos tiene que dar esperanza. Dios nos ama, Dios ama nuestra familia y a Él le interesa todo lo que nosotros estamos viviendo. Amén. A Dios le interesa todo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, lo que hice fue agarrar versículo por versículo. Y el versículo 22 habla de que no nos afanemos. El versículo 23 habla que la vida es más que comida, ¿sí? Centrado no solo en que todos los que estamos acá tenemos una mirada solo por el alimento, pero sí por cuestiones, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, no sé, Navidad, nos preocupamos con quién vamos a estar, ¿verdad? Cuando empiezan las clases, ¿cuántos saben que están por empezar las clases? Hay gente comprando desde el 22 de diciembre en 11 cosas, temiendo que para el mes de febrero todo aumente. ¿Es así o no? ¿Sí? Nos ponemos a pensar que ya en unos días van a empezar las clases. Así que el versículo 23, la vida es más que comida. El versículo 24 y 27 hace o el Señor nos envía a considerar, a mirar, a observar, que si Él opera de determinada manera con animales, con aves, con hierbas, dice, si Él se ocupa de ese tipo de cosas, porque son cosas, si Él se ocupa de ese tipo de cosas, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros? ¿Cómo no se va a ocupar de tus hijos? ¿Cómo no se va a ocupar de tu matrimonio? ¿Cómo no se va a ocupar de tu vida? Dice el versículo 25, ¿sí? ¿Qué puedo añadir yo? Dice, si tenés una necesidad, ¿cuánto puedo hacer? Cuando no podemos dormir por un problema. Y mayormente si nosotros no podemos descansar porque hay un problema, y si ese problema genera, no sé, taquicardias, preocupación, temor, resistencia, no sé, falta de paz, ¿sí? Es porque no podemos controlarlo. ¿Opina igual que yo? Porque algo que puedo controlar, lo hago y se terminó el problema. Mayormente es porque nosotros no le podemos añadir nada a la circunstancia y a la situación.
Y si en esos momentos pudiésemos advertir que mejor es descansar en el Señor y dejar que Él opere, que Él lo haga. Porque por más que esté días sin dormir, preocupada, mal, asustada, no voy a poder añadir, se perdió, se me fue del control. No tengo las fuerzas, no tengo la economía, no tengo el ánimo, no tengo el conocimiento, no puedo añadir nada a esto que está sucediendo. El versículo 26 dice, así como se los estaba, es una explicación. Si con lo pequeño no podemos, imagínense con algo grande. Si las cosas con cosas pequeñas se nos van de las manos, imagínense con cosas grandes que suceden, ¿sí? Me acuerdo en una oportunidad, acá está Meli, me acuerdo que en una oportunidad viví una aflicción, no sé, la situación de tu trabajo, no me acuerdo cuánto duró, ¿un mes? 3 meses, duró 3 meses. Era una aflicción realmente, era un problema. Ya no teníamos para darte más respuestas, Meli. Era una injusticia, era un tema difícil y estaba condicionada a esperar. Un día tenés que dar el testimonio. Estaba condicionada a esperar, era algo que había perdido el control, no podía. Era algo muy grande que no lo podía resolver. Tiene un tremendo testimonio. ¿Quién lo resolvió? Dios. Si algo pequeño nosotros no podemos, y muchos de ustedes tienen testimonios de esto, ¿cómo podemos esperar de resolver algo grande? ¿Sí? El versículo 28, hombres de poca fe. ¿Cómo anda su fe? ¿Es poquita? ¿Cómo es su fe? ¿Usted es de los hombres de poca fe? A ver, levánteme la mano quienes son de poca fe. Yo voy a levantar mi mano, perdóneme, ¿sí? A veces tengo que reprender a la incredulidad, como dice la Biblia. Porque si estamos a veces en estados de preocupación, de enojo, de ansiedad, se me achicó la fe. Porque somos humanos. La diferencia, yo voy a decir para mí, la diferencia está cuando entro a la presencia de Dios. Ay, me como las situaciones como pan. Ay, eso ya es otra cosa, ¿sí? Cuando me agarra así bien metido en Dios, abrazado con Dios, hacemos con el Señor un tremendo equipo. No sabe qué bien que nos va, seguramente como a ustedes. Pero lo natural de nosotros es que muchas veces tenemos poca fe. Hombres de poca fe. Si tuviste algún estado de ansiedad, de temor, de inseguridad en este último tiempo, si te temblaron ahí las piernas con alguna situación, te tenés que llamar hombre de poca fe. Nada que Dios no pueda cambiar, nada que Dios no pueda transformar. Amén. Muy bien, el versículo 28, hombres de poca fe. El versículo 29, ¿sí? Que lo que no debemos, dice, lo que no debemos, nos aclara la palabra ahí, lo que no debemos hacer. El versículo 30, esto déjalo para otros, porque tu Padre sabe. Dice, esto es para la gente del mundo, para el que no conoce, porque tu Padre sabe de qué tenés necesidad. El versículo 31, si buscamos primeramente el reino de Dios, si buscamos lo de Dios, decirle al que tenés a tu lado, todo tiene que ver con el reino. ¿Se lo podés decir? Todo tiene que ver con el reino, ¿sí? Todo. Chanel no tiene que ver con tu vida, no tiene que ver con tus hijos. No, lo que puedas vivir no tiene que ver con tu esposo, ni con la economía, ni con la casa. Decirle que tenés a tu lado, ¿tiene que ver con qué? Con el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, todo lo que te llevó a tener ansiedad, todo lo que te produjo temor, enojo, inquietud, lo que no podés controlar, lo que querés, vos tenés un papá bueno, ¿cómo no te lo va a dar? Claro que te lo va a dar.
Dios sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Él sabe construir lo que quiere construir, pero todo tiene que ver con el reino. A veces estamos ahí, no sé, en una condición, en una situación, en un problema, mirando el punto, mirando, y parece que todo tiene que ver con esto. Y le ponemos tanto en esa mochila al problema, pero todo tiene que ver con el reino, porque Dios tiene un propósito con tu vida, con tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres. Dios tiene un propósito y es un plan elaborado por Dios. Y hay veces que Él toma ciertas herramientas necesarias para poder cumplir ese propósito, que hoy no lo vas a ver, que hoy te lleva a la tristeza, te lleva a la preocupación, pero un día este rompecabezas empieza a tener sentido. Hoy no nos gusta, hoy nos desagrada, pero un día este rompecabezas comienza a tener sentido. Y esa matemática exacta que uno la quiere encontrar en la forma en que Dios se maneja, porque la matemática natural es exacta, porque 2 más 2, ¿cuánto es? No es 5, ¿qué es? Y uno a veces pretende que si hice esto, que si oré así, que si eduqué a mis hijos de esta manera, que si mi matrimonio fue por este lado, que si me manejé así con mis padres, a lo mejor yo como hijo me manejé con honra, y 2 más 2 no dio 4. No tiene sentido. No quiere decir que Dios perdió la dirección de mi vida o de la circunstancia, que vengo orando, que vengo clamando. No tiene que ver con tu vida, tiene que ver con ¿qué? Con el reino. Tiene que ver con el reino. Tiene que ver que tu vida tiene un propósito para el reino. Que sos llamada por Dios. El otro día estábamos en este lugar y la verdad que los días miércoles viene gente de su trabajo. Saben todos que hay una transmisión online que me olvidé de decir en los anuncios. El próximo miércoles también habrá una transmisión online donde se estará hablando de autoestima, un tema hermoso para sanarnos. ¿Qué les parece, iglesia? Y para también invitar a otros. Y el día miércoles vino un grupo de hermanos, algunos son figurita repetida porque no somos tanto, entonces pobres, todos los miércoles están en este lugar. Y algunos vi ahí que vinieron de su trabajo cansados. Y les pregunté, ¿merendaron? ¿Comieron algo? Algunos sí, otros no. Dije, bueno, vamos a pedir 2 pizzas. Entonces pedimos ahí y le dejamos a las chicas que estuvieron acá, les dije, déjenle una porción, ¿sí? A las que estaban acá transmitiendo. Y estaba esperando al que trae las pizzas, ¿entiendes? Estaba ahí afuera esperándolo. Y vino un pensamiento que sé que fue del Espíritu. Cuando yo me convierto al Señor, cuando recién me convierto, tengo la imagen, la inquietud o el sentir de que parecía que Dios no me dejaba pasar nada. Creo que se lo contaba a una de las hermanas. Fui a la puerta y recordé que cuando yo me convertí, Dios no me dejaba pasar nada a mí. Me corregía todo el tiempo. Dios, no el hombre. Por medio de la palabra, quiero decir. Leía la palabra y Dios me corregía. Leía la palabra y Dios me... A veces me sentía cansada porque al ser joven yo digo, ¿y todo conmigo? Y en más de una oportunidad decía, y no, mirá, yo tenía un grupo lindo de amigos y los mandaba al frente con el Señor, ¿no? Y como yo conocía sus cosas, decía, pero ¿y vos no viste a esta o este que hizo tal o cual cosa? Y siempre conmigo, me tenés que corregir, me tenés que marcarme. Como que había una resistencia en mí. Cuando pasaba bien la prueba, porque la Biblia dice que la obediencia está ¿qué? Y cuando pasaba la prueba, qué bien que me sentía. Ay, me sentía ancha, bien con Dios. Me sentía tan bien con el Señor. Algunas veces fui desobediente y no me fue bien, así que corrí de vuelta a alinearme con el Señor nuevamente. Y recordaba ahí en la puerta que tenía esa sensación. Cuando me casé, también.
La corrección de Dios, la corrección, la enseñanza, la corrección, siempre con amor. Todo tenía que ver con el reino. Todo tenía que ver con el propósito. Un día había perdido uno de los bebés, como siempre les cuenta el pastor. Yo perdí 7 bebés. Tuve 8 embarazos. Gracias a Dios por el milagro de Tiago, pero tuve 7 bebés que fueron embarazos interrumpidos naturalmente. Y recuerdo con uno de ellos, que no me acuerdo si fue el tercero o el cuarto, no me acuerdo. Y me acuerdo que vino un pastor a verme, ¿sí? Claro, ya no sabían qué decirme. Los bebés ya habían pasado 13 años. Dentro de los 13 años, no más ahí llegó Tiago, pero dentro de los 13 años los bebés se morían. Esperábamos. Primero tardé para quedar y después cuando empecé a quedar, que parecía que venían uno atrás del otro, se morían antes de nacer. Entonces llegó un pastor que amaba mucho y que nos quería mucho y nos miró y dijo, no tengo palabras. La primera vez que a él lo escuché sin que tenga palabras. Dice, no tengo palabras. Solo puedo decirles que cuando son situaciones así, son escuelas de Dios, cursos acelerados del Señor, que vivimos situaciones fuertes, nos dijo, y nada más. Todo esto tiene un propósito en el reino. A veces uno dice, todo lo vivo yo, todo me pasa a mí. Un día este cuadro se va a terminar. Para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Aunque vivas, dice, valle de muerte, de sombra, ¿sí? No temeré mal alguno porque tengo la seguridad que ¿quién está conmigo? No sé qué problema puedes estar viviendo hoy. Un problema siempre tenemos, pero Dios se interesa por mi vida y Dios se interesa por mi familia. Amén. Miremos un poquito la actitud que tenemos nosotros. Yo me dejé ahí el versículo 32 y me lo anoté en grande y puse acá, no temas manada pequeña, a nuestro Padre le ha placido darnos ¿qué cosa? El reino, darnos el reino. Así muy rápidamente yo me anoté un poquito lo que es el reino del Señor y se los quiero leer, ¿sí? Ahí ya se los voy a leer. Características del reino de Dios. Es un gobierno que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene dominio y un pueblo que gobernar. A nosotros nos gobierna Cristo. Amén. Es un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que se someten a la autoridad de Dios. Es un reinado literal de Cristo en la tierra durante el milenio. Es una realidad que ha comenzado ya en la persona de Jesús. Es una comunidad fraterna donde las relaciones entre las personas no están basadas en razas ni en condiciones sociales, sino en la convicción de tener un Padre en común. El reino de Dios. Lo que pasa en el cielo, pasa aquí en la tierra. Si hay paz, en el cielo hay paz, en mi hogar tiene que haber paz. Tengo que ir en busca. Hay sanidad en el cielo, tiene que haber sanidad en tu familia, en tu corazón. Lo que pasa en el reino tiene que suceder en tu vida. ¿Cuál es nuestro diario vivir? ¿Cuál es nuestra actitud en lo cotidiano? Se los digo así rapidito. Nosotros actuamos, pensamos, hablamos, ¿sí? Como si Dios no estuviese atento. ¿Hay alguien acá que se queja? Todos nos quejamos en algún punto. Mirá qué calor que hace. Como si fuese que Dios no nos está escuchando y que Él está al control de todas las cosas. Y que Él hizo cada día. Me alegraré y me gozaré, dice la Biblia. Y nos quejamos porque hay mucho ¿qué? Calor. Cuando hace frío, a mí el frío no me gusta, ya empezamos, pero a mí me gusta el calor. ¿Y cómo te puede gustar el calor? ¿Y cómo te puede gustar el frío? Hay una queja constante, ¿verdad? Y porque cuando tenemos mucho, ay, no vaya a ser cosa que me roben.
qué preocupación, ¿sí? Y cuando no tengo, uy, qué escasez. Nuestro continuo declarar cosas, decir cosas como si fuese que Dios no esté atento, ¿no? ¿Qué pensará el Señor? ¿Cómo nos mirará Dios, verdad? Actuamos, nos preocupamos porque no entendemos, ¿sí? Es parte de nuestra humanidad. Otro día me contaban un testimonio, ¿no? Y me contaban el periodo que duró hasta que llegó la bendición, pues ya nos van a contar el testimonio. Pero el periodo que eso duró, y pensaba en David. ¿Usted sabe qué edad tenía David cuando fue ungido para ser rey? Era muy joven. ¿Y usted sabe cuánto tardó? ¿Cuál fue el periodo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y en ese trayecto entre que él fue ungido, se le dijo, en cualquier momento es como que tenés una corona espiritual. Y en algún momento va a llegar para que lo puedas palpar, para que lo puedas ver. Y eso llevó un tiempo y un proceso. ¿Qué proceso que tuvo David con Saúl? Y vemos que él, aunque espiritualmente ya se le había depositado la corona, él honró hasta el último tiempo. Y cuando quiso ahí medio, ¿no? Dice que apenas tocó el borde, se turbó, algo le pasó, como que Dios lo enderezó. Y mire que Saúl se las hacía. Mire que nos preocupamos, pero todo está bajo control. Todo está bajo el control del Señor, ¿sí? No conocemos muchas veces la verdad de las promesas, la verdad de la palabra. A veces estamos pegando ahí contra la pared y Dios declaró ya nuestras promesas y lo que Él iba a hacer, ya que no tenemos presentes que Él está tanto en nuestra necesidad. Dice ahí uno de los versículos del libro de Lucas, el valor que tengo para Dios. No sé cuánto a veces somos conscientes en el momento del problema, el valor que tenemos para Dios. El valor. ¿Cuánto? Dice, si me ocupo de una hierba, la pongo bonita y después la tiro al fuego. Si me ocupo de un pájaro, ¿cómo? Si ustedes tienen un valor para mí. ¿Se han portado mal? ¿Quién se ha portado mal con el Señor? ¿No? Y dice la Biblia que el enemigo es el que culpa. Él viene a traer culpas. No es Dios. ¿Quién es? Tengo un Padre bueno, que me ama, que me da valor, que me quiere enseñar, que se preocupa por mí. Pero tengo un oído más sensible al acusador que a Dios para volverme a levantar. Sí, nos portamos mal. Sí, muchas veces vivimos consecuencias, el resultado de nuestra decisión, porque hemos tomado una mala decisión. Pero Dios está ahí esperándonos, atento, para amarnos, para que nos volvamos a levantar, para volver a darnos una oportunidad, porque le interesamos, porque nuestras vidas tienen valor. Tu vida tiene valor, mi vida tiene valor. Hay una enseñanza hermosa que dice que estaba ahí el Señor, Josué y el acusador, los ángeles. Y las vestiduras de Josué, ¿cómo estaban? Sucias, manchadas. Y ahí el acusador, ¿viste? Mira cómo está, mira cómo. Y dice que enmudeció a Satanás. El único que le puede dar lugar a que Satanás siga y repela y traiga, es uno mismo que le abra, porque Dios enseguida reprende al acusador cuando hay un hijo que se pone bajo el amor del Señor y deja que Él obre. Y dice que el Señor reprende al acusador, manda que le quiten esas vestiduras y le pongan vestiduras nuevas.
Debemos conocer lo que la palabra de Dios dice, porque Él quiere bendecirnos y quiere amarnos. Y por último, porque tenemos muchas actitudes en el diario vivir, en cada día, ¿sí? No hacemos lo correcto, porque ponemos en primer lugar nuestras necesidades y nos desenfocamos. Nos desenfocamos. Tengo una amiga que yo les pido oración siempre, que ella está con una enfermedad. Y ayer fui a verla. No la puedo ir a ver todos los días porque vive lejos. Vive en Alejandro Korn. Pero cada vez que estamos pasamos un tiempo hermoso. Y estábamos ahí y compartíamos, ¿no?, las cosas del Señor. Y cuando uno tiene una amistad en Cristo, nos edificamos mutuamente. Nos incitamos, nos empujamos para que la otra haga más en el Señor, ¿verdad? Así que ella me decía cosas lindas y me animaba con cosas, y yo también de este lado, y le decía que nada te desenfoque, aún en este proceso y en este tiempo que estás viviendo. Que nada te desenfoque, iglesia, que vuelvas nuevamente, porque no tiene que ver con tu vida, no tiene que ver con tu situación personal, tiene que ver con el reino. Y esta leve tribulación momentánea traerá un mayor peso de gloria, dice su palabra. Amén. Así que yo quiero que por favor pueda buscar conmigo Primera de Juan. Esas son las actitudes en el diario vivir, pero debemos recordar que todo tiene que ver con el reino. Primera de Juan, capítulo 5. Dice así: versículo del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? ¿Sí? No es para tanto, decirle al que tenés a tu lado. Se puede vivir como Dios dice, ¿sí? No seamos exagerados, no es para tanto. Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Qué hermoso. Una fe viva trae vida a nuestro ser. Una fe viva, constante, entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Estoy viviendo esto, algo bueno tiene que pasar. Eso es una fe viva. Estoy viviendo esta situación, Dios no pierde el control de las cosas, lo dice su palabra. Pasa algo fuerte en mi familia, Dios está al control de yo tengo que, algo bueno esto trae. No puedo. Primero vamos a tener un sentimiento normal, ¿verdad? Que dijimos enojo, preocupación, pero tengo que salir corriendo de ahí. La Biblia dice que el sol no se ponga sobre ¿qué? ¿Es un problema enojarse o es un problema el tiempo que paso enojado? ¿Qué dice usted? Enojarnos, vamos a enojar. Hay cosas que enojan, ¿sí? Hay cosas que enojan. Pero ese no es el problema. El problema está en el periodo de tiempo que estoy enojado, y en ese periodo es donde entran un montón de cosas. Por eso la palabra dice que no se extienda nuestro enojo. ¿Se entiende? Que no se extienda. Entonces, lo que vino a mi vida
frente al conflicto, frente a la situación, no debería alargarse. Si es preocupación, si es enojo, si es tristeza, no debería tener mucho tiempo dentro de mí porque conozco sus promesas y tengo una fe viva. Quiero rápidamente darle 3 ejemplos, no vamos a llegar a leerlos, pero por lo menos déjeme que le dé la cita bíblica, que es en Marcos capítulo 2, y habla del paralítico. ¿Se acuerda del paralítico y sus amigos? Qué hermosa relación. Y ahí usted va a encontrar que lo maravilloso de la historia es la fe de esos amigos. Jesús queda maravillado por la actitud, una necesidad. Abren el techo por la cantidad de gente. El amigo tenía que llegar a Cristo. Como sea, el amigo tiene que llegar a Cristo. Qué enseñanza para los tiempos que vivimos y para la palabra que el Señor nos dio para este año. Desesperados para que Cristo haga algo en la condición de ese amigo. Y dice que la fe de todo ello fue impactante. Una fe viva que trajo un resultado. Si vos querés algo diferente en lo que está sucediendo, algo se tiene que despertar en mi vida, algo se tiene que despertar en la tuya. Una acción. Yo estoy orando por algunas cosas. Tengo 4 cosas. Hemos apartado un tiempo con el pastor para ayunar y buscar al Señor. Y tengo 4 cosas ahí principales. Porque para que una Ana haya tenido, dijimos una vez, ¿no? Para que una Ana haya tenido a un Samuel, se cansó de la condición en la que estaba. Hizo algo, se movilizó. La palabra estaba dada. Se levantó y activó. En toda promesa hay algo que Dios hace, pero hay algo que nos pide a nosotros. Y esos amigos tuvieron una fe viva. Y cuando recordaba esto y lo agendaba ahí en el día de hoy, porque le vuelvo a decir que venía a predicar su pastor, pero cuando anotaba esto de la fe viva, dije, en una de las cosas por las cuales nosotros estamos orando, Dios quiere que activemos, que le creamos, porque Él ya nos había hablado a nosotros como familia en cuanto a esa situación. Así que lo que queda es tirarme a la pileta, agua va a haber, porque Dios ya nos dio una promesa. Y hay que empezar a pelear, y hay que empezar a hacerlo. Porque esos amigos no se quedaron solamente diciendo, Jesús es bueno y está sanando allá, y mirá qué lindo, mirá todo lo que está haciendo. No, ellos activaron, llevaron a su amigo, abrieron ese techo, lo bajaron, algo tenía que pasar. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 28. Específicamente le doy el versículo porque ahí habla de la fe y era la mujer cananea. ¿Qué condición? ¿Leyeron esto? ¿Sí? Era una mujer que estaba mendigando prácticamente que Dios hiciera un milagro. Y ahí hay una charla y una conversación. Una veces frente a un no, sale corriendo. ¿No le pasa? Uno quiere pedir un favor. Si tiene cara de no, vamos a ir por el que tenga cara de sí. Y yo empiezo, bueno, ella me va a hacer un favor, acá no le pido, mejor, acá pido, allá no pido, acá sí pido, acá, ¿no? Uno a veces va por lo que ve, por lo que mira. Dice que esa mujer insistió. Sí, hasta los perritos comen de lo que les tira. Hay perros que comen mejor que nosotros. Hoy por hoy, en el tiempo que vivimos. Hasta los perrillos, ellos comen
Así que yo estoy, lo que llegue, lo que venga, lo que sea, qué fe. La fe de esa mujer trajo lo que ella estaba pidiendo. Una fe como una fe viva, porque todo tiene que ver con el reino. Amén. Entonces, tiene que cambiar la manera en que nosotros recibimos las situaciones, los problemas, pensando que Dios no está al control de todas las cosas. Y en San Juan capítulo 9, versículo 3, habla del hombre ciego de nacimiento. En ese pasaje habla y dice que los discípulos le dijeron: Jesús, esto viene por culpa de sus padres, esto viene... Mire, iglesia, Dios es bueno y permite que en este tiempo conozcamos el verdadero evangelio. ¿Conozcamos qué? Que está en su palabra, todo está en su palabra. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, había una abuelita en otro ministerio donde yo estaba, que en secreto me contaba su enfermedad, porque no quería que pensaran que ella estaba enferma porque había pecado, porque había hecho algo malo. Entonces me lo decía en secreto. Una abuelita de muchos años en el Señor, porque antes tenías un resfrío, lo hiciste. ¿Sí? Te quebraste, no estás perdonando a alguien, un problema en tus huesos. Y sabe que en este texto ojo, a veces la condición humana, no vamos a entrar en esto, pero hay enfermedades, ¿no? Silvina, Débora, que ayudan en liberación, Gaby, hay enfermedades que muchas veces están ligadas a la falta de perdón. Todo eso está, ¿sí? Pero lo que habla el Señor en San Juan capítulo 9, versículo 3, y que ya los discípulos estaban juzgando a este ciego de nacimiento. Este sí lo vamos a buscar. Acompáñenme, por favor, porque ya estamos terminando. El ministerio me va a ayudar. San Juan capítulo 9. Dice, versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando vivimos situaciones, nos miramos para adentro y está bien. Cuando vivimos alguna situación, nos miramos para adentro. Esta circunstancia viene porque esto, lo otro. Y no está mal. Está bien que miremos para adentro. Y el Espíritu Santo va a decir, no sé, te estoy corrigiendo, pero no todo tiene que ver con eso. Y creo que en realidad todo tiene que ver con el reino. Todo lo que vivimos son situaciones para que Dios se manifieste, para que Dios lo haga, para que otros puedan ver. ¿Nos da ganas de predicar cuando estamos mal? Cuando usted tiene un problema, yo tengo, no sé, un problema, a lo mejor, supongamos que yo tuviese un problema con mis padres. ¿Me sería fácil predicarle a alguien que tiene problemas con sus padres? No puedo salir de mi problema, ¿qué digo? No puedo salir de mi problema, ¿cómo le voy a...? Y la gente que está afuera no quiere. Alguien me dijo esta palabra el otro día que me quedé, no me acuerdo quién me la dijo. No sé si está acá la persona que me la dijo, pero Dios no quiere procesos terminados. Algo así me dijeron sobre los procesos terminados. Dios no quiere procesos. ¿Usted es un proceso terminado? ¿Dios terminó la obra con su vida? Mire, conmigo no, porque dice que el que comenzó la buena obra la va a ir pero en Jesucristo, o sea, cuando estemos con el Señor, ahí vamos a estar perfectos. Mire todo lo que nos falta todavía. La gente necesita ver, no procesos terminados, porque si no, está en la medida
la vara que nos ponen, que no pueden llegar a nosotros, así como usted está. ¿Cómo está llevando su situación? Mira, no lo resolví todavía, pero estoy orando y tengo una paz. ¿Sabés que no terminó esto en mí? Pero comencé a orar y algo diferente vino. Si querés, te invito a hacer lo mismo. Dios tiene interés con mi vida, con mi familia, y todo tiene que ver con el reino, pero mi fe tiene que estar viva. Atentos a saber el valor que hay en mí. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Si usted tiene una necesidad, luego puede pasar, los hermanos me van a estar ayudando, pero yo quiero orar por